Cada 12 de diciembre, millones de personas acuden a la Ciudad de México para hacer su peregrinación por la calzada de Guadalupe e ir hasta la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Este evento es considerado una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo y definitivamente la más grande en América Latina. Se celebra a la Virgen de Guadalupe, un símbolo de la unidad y la identidad nacional y espiritual. Pero detrás de esta gran devoción que existe hay también una historia llena de complejidades culturales, políticas y religiosas que para poder entenderlas tenemos que ir más allá del México prehispánico. De hecho, tenemos que ir más allá de únicamente el territorio americano y hay que remontarnos hasta España. Antes de empezar, solo quiero dejar en claro que este video está hecho desde una perspectiva muy objetiva, sin tratar de herir ninguna susceptibilidad y que lo trataré de abordar con el mayor respeto posible. ¿Sabes que realmente la Virgen de Guadalupe es española? Así es, la Virgen de Guadalupe realmente viene de Extremadura, en España, donde, según la leyenda, se le apareció a un campesino alrededor del siglo XIII cerca del río de Guadalupejo, y alrededor de esto empieza a surgir una veneración hacia la Virgen de Guadalupe en el contexto de la reconquista cristiana contra los musulmanes. Con el tiempo se le asoció un poco con la protección y rápidamente empieza a ser un centro de peregrinación que empezó a atraer devotos de toda la península. Y de hecho va a haber un peregrino muy importante que va a ser el encargado de esparcir el culto a la Virgen de Guadalupe en México. Algunas de las peculiaridades que tiene la Virgen de Guadalupe extremeña es que es la patrona de toda Extremadura y además es considerada la reina de la hispanidad. Y en varias de las representaciones que se hacen de la Virgen de Guadalupe extremeña se le puede ver incluso con una piel oscura, una piel morena, una piel incluso hasta negra. Esto, evidentemente, después, una vez que es traída la figura a México, va a ayudar muchísimo a la adopción por parte de los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe es traída a México gracias al conquistador español Hernán Cortés. Y es que Hernán Cortés era de Extremadura, en España. Él, desde antes de embarcarse en el viaje al Nuevo Mundo, ya era un devoto de la Virgen de Guadalupe. De hecho, existe esta leyenda que dice que Hernán Cortés alguna vez fue picado por un alacrán y que no sabía si iba a sobrevivir. Entonces se encomendó a su Virgen de Guadalupe extremeña y que si sobrevivía le iba a dar un pequeño tributo. Después de recuperarse, cumplió su promesa y le dio su tributo a la Virgen, que tiene justamente la forma como de un alacrán. Una vez que llegan los españoles y que llega Cortés a México, la Virgen de Guadalupe ya es usada desde este momento como un símbolo de protección y un símbolo de unidad, por lo que todo el proceso de conversión va a ser muchísimo más fácil. Ya hemos oído también mucho de cómo la identificación de los pueblos indígenas con la Virgen por su tez morena ayuda mucho a que la puedan incorporar y hacer este sincretismo religioso. Y es que es verdad, pero ya desde el inicio que llega Cortés está usándola como esta bandera y este estandarte que después veremos 300 años después en el mismo uso que le va a dar Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia. La Basílica de Guadalupe está construida en el Cerro del Tepeyac, pero antes de que existiera la Basílica de Guadalupe estaba ya también el Templo de Tonantzin. Así que en México, los misioneros van a aprovechar este culto ya preexistente a Tonantzin, que es la diosa madre mexica, que ya era venerada en el mismo lugar. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún documentó en su Historia General de las Cosas de la Nueva España cómo los indígenas todavía continuaban llamando Tonantzin a la Virgen ya durante un tiempo después de haber sido introducido el catolicismo. Esta integración fue una estrategia deliberada para reemplazar los cultos locales y paganos por las nuevas tradiciones cristianas que traían los españoles que nos estaban civilizando, creando un sincretismo que facilitó la conversión y la evangelización, que creció rápidamente entre las personas y que aún hoy en día sigue muy aferrado dentro de las raíces de la cultura mexicana. Parte de esta estrategia de conversión tuvo que ver también con una narrativa que estuviera en el mundo de los indígenas, y aquí es donde surge la leyenda de Juan Diego, San Juan Diego, en donde se dice que la Virgen se le aparece a Juan Diego, a San Juan Diego, en 1531. Sin embargo, no existe realmente documentación de tal cosa en las crónicas tempranas de la conquista, como puede ser a lo mejor la de Sahagún. Una de las primeras menciones de esto ocurre hasta el siglo XVII, en la que se cuentan algunas historias de las apariciones, pero esto obviamente va con la idea de reforzar las ideas del clero para consolidar la fe entre los indígenas. Por eso la elección del Cerro del Tepeyac no es casualidad. Este lugar ya era sagrado para los mexicas y construir ahí la basílica simplemente reforzaba y hacía más fácil que podían tener con la conexión entre la fe y las creencias indígenas.
Y a través de esta historia de Juan Diego es que se hace esta validación en el mundo de los indígenas y a la fecha es algo que no se pone en duda realmente. Toda la figura de Juan Diego sigue siendo todavía un objeto de debate porque no hay alguna evidencia de su existencia. Además, el famoso manto o la tilma que supuestamente porta la imagen de la Virgen presenta algunas contradicciones. Aunque está muy esparcida la leyenda de que nadie sabe de qué está hecho ni cómo llegaron ahí los pigmentos, se han hecho ya varios estudios que indican que el tejido de la fibra es de cáñamo o de lino, que son materiales predominantemente europeos y que no es de maguey, como pudo haber sido la de un típico campesino indígena. Esta es una de las contradicciones que hay alrededor de este relato. Otra de ellas tiene que ver con el tamaño, porque si estábamos pensando que fuese un indígena, las dimensiones y la proporción que tiene, él estaría arrastrando gran parte de la tilma por pues la tierra. Parece una gran serie de coincidencias como este campesino que vio una virgen, después le hizo un templo que creció y después tuvo devotos, uno de estos cuales llegó y se encomendó tanto que después tuvo unos viajes para ir al Nuevo Mundo y esta devoción que él tenía de su virgen la esparció y se convirtió tan grande que ahora es una de las vírgenes o la virgen más venerada en todo el mundo. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe evolucionó y realmente se ha convertido en un emblema nacional durante toda la historia de la Nueva España, de México, y se ha convertido realmente en uno de los pilares más importantes en la cultura y la espiritualidad de la identidad mexicana. Al mismo tiempo, el ejemplo del culto a la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de cómo la religión puede usarse como una estrategia política y espiritual o religiosa. Detrás de esta gran devoción que existe actualmente y detrás de todos los millones de peregrinos que estarán cada 12 de diciembre, hay también una historia compleja de imposición, adaptación y resistencia que refleja las complejidades que hubo en la conquista y prácticamente toda la historia de una nación. Por eso, entender la historia de la Virgen de Guadalupe nos invita también a poder reflexionar un poco más acerca de las complejidades religiosas, políticas, de todo el sincretismo que hubo durante el México prehispánico, la época colonial y la construcción de la identidad nacional de nuestro país.